Te amo demasiado. Por eso creo que debo dejarte. Cuando Elena dijo esas palabras, Javier sintió que el mundo se detenía. La mujer con la que había compartido tantos años de su vida, la persona por la que siempre había luchado, ahora le estaba pidiendo que siguiera adelante sin ella. Durante años, Javier amó y cuidó de Elena sin hacerla sentir que algo faltaba en su vida. Pero después de 5 años intentando tener un hijo, después de tantas esperanzas rotas y lágrimas escondidas, Elena empezó a creer que estaba quitándole el sueño de ser padre al hombre que más amaba. Aquella noche decidió alejarse de Javier, no porque hubiera dejado de quererlo, sino porque pensaba que soltar su mano era la última forma de darle la felicidad que merecía. Pero dime, si estuvieras en el lugar de Elena, ¿tomarías la misma decisión por la felicidad de la persona que amas? ¿Crees que un matrimonio puede seguir siendo feliz toda la vida cuando falta el hijo que ambos soñaban tener? Acompáñanos hasta el final de esta historia, porque a veces la vida nos demuestra que el amor verdadero no aparece en los días perfectos, sino cuando alguien decide quedarse incluso cuando todo parece perdido. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? En una pequeña calle tranquila de Sevilla, donde las mañanas comenzaban con el aroma del café y las voces de los vecinos desde los balcones, vivían Javier Morales y Elena Ruiz. Para muchos, eran un matrimonio normal. Una pareja que paseaba los domingos por las calles antiguas de la ciudad, compraba en el mercado de siempre y disfrutaba de una vida sencilla. Pero quienes los conocían sabían que había algo diferente entre ellos. Javier tenía 37 años y era dueño de una pequeña tienda de muebles. No era un hombre de grandes riquezas ni de grandes palabras, pero tenía algo que Elena valoraba mucho más. Demostraba amor con hechos. Para él, amar era escuchar después de un día difícil, compartir las responsabilidades del hogar y notar las preocupaciones de Elena incluso cuando intentaba esconderlas con una sonrisa. Una mañana, una vecina vio a Javier haciendo algunas tareas de casa y bromeó: «Javier, vas a acostumbrar demasiado bien a tu mujer. Siempre estás ayudándola». Él sonrió y respondió con tranquilidad: «No estoy ayudando a Elena. Esta también es mi casa. Cuidarla es responsabilidad de los dos». Desde la cocina, Elena escuchó aquellas palabras y recordó una vez más por qué se había enamorado de él. Elena tenía 34 años y trabajaba como maestra de primaria. Desde joven había sentido un cariño especial por los niños y siempre encontraba la manera de hacer sonreír a sus alumnos. Sus compañeros solían decir: «Elena nació para ser madre». Ella sonreía al escucharlo, porque aquel también era uno de sus mayores sueños. Durante los primeros años de matrimonio, Javier y Elena imaginaron muchas veces cómo sería formar una familia. Hablaban de nombres, de pequeños momentos juntos y de cómo sería escuchar una voz infantil llenando de alegría su hogar. Incluso Javier construyó una pequeña silla de madera y la colocó junto a la mesa del comedor. Cuando Elena la vio por primera vez, se emocionó. «¿No crees que es demasiado pronto?», preguntó. Javier acarició aquella pequeña silla vacía. «No importa cuándo llegue ese día. Solo quiero que nuestro hijo sepa que siempre tuvo un lugar esperándolo». Pero los meses se convirtieron en años y aquella silla seguía esperando en silencio. Al principio, intentaban mantener la esperanza. Cada decepción terminaba con un abrazo y con la promesa de volver a intentarlo. Sin embargo, poco a poco Elena empezó a guardar una tristeza que no quería mostrar. Uno de los momentos más difíciles para ella era la salida del colegio. Cada tarde veía a sus alumnos correr hacia sus familias gritando: «Mamá, papá». Elena se alegraba por ellos, pero una parte de su corazón se preguntaba si algún día alguien correría hacia ella diciendo esa misma palabra. Una noche, Javier encontró a Elena pensativa en el comedor. No estaba llorando,
pero después de tantos años juntos, conocía demasiado bien sus silencios. Se sentó a su lado. ¿Qué ocurre? Ella tardó unos segundos en responder. Javier, ¿y si nunca podemos tener un hijo? Él tomó su mano. Entonces seguiremos teniendo algo muy importante. Ella lo miró. ¿Qué cosa? Javier respondió sin dudar. A nosotros. Elena bajó la mirada. Pero tú siempre has querido ser padre. Javier respiró profundamente. Es verdad. Pero antes de soñar con ser padre, elegí compartir mi vida contigo. Durante un tiempo aquellas palabras le dieron paz. Pero con los años, una duda silenciosa comenzó a crecer dentro de ella. ¿Era justo que Javier dejara atrás uno de sus mayores sueños, solo por amor? Después de varias consultas médicas, recibieron una respuesta difícil. Tener un hijo no era imposible, pero sería mucho más complicado de lo que imaginaban. Al salir del hospital caminaron por Sevilla en silencio. Javier seguía sosteniendo su mano como siempre, pero dentro de Elena apareció un sentimiento nuevo. Culpa. No porque Javier la hiciera sentir así, sino porque veía cuánto amor le entregaba cada día, y temía no poder darle la felicidad que él merecía. Aquella noche, mientras Javier dormía, Elena permaneció despierta observándolo. Recordó cada gesto de cariño, cada abrazo después de una mala noticia, cada vez que él eligió quedarse, y por primera vez desde que se habían casado, tuvo miedo de que quizá amar a Javier también significara darle la libertad de encontrar la vida que ella pensaba que no podía ofrecerle. Sin saberlo, aquella duda abriría la puerta al momento más difícil que su matrimonio tendría que enfrentar. 5 años habían pasado desde el día en que Javier y Elena empezaron a soñar con formar una familia. 5 años llenos de esperanza, de visitas al médico y de noches en las que ambos intentaban sonreír aunque el corazón estuviera cansado. La vida en Sevilla continuaba con la misma calma de siempre. Javier seguía abriendo su pequeña tienda de muebles cada mañana, y Elena enseñaba a sus alumnos con la misma paciencia y cariño. Desde fuera parecían una pareja feliz, y en realidad lo eran. Pero dentro de aquella felicidad, existía una herida silenciosa. Para Javier todavía había esperanza. Para Elena, cada año aumentaba el miedo de no poder darle al hombre que amaba algo que sabía que él deseaba profundamente. Poco a poco empezó a cambiar. Sonreía menos y evitaba algunas reuniones familiares, no porque no quisiera a los demás, sino porque ciertas preguntas le dolían más de lo que podía explicar. ¿Y vosotros para cuándo vais a tener un bebé? La mayoría lo preguntaba con cariño. Pero nadie veía el silencio de Elena al volver a casa. Una tarde, durante una comida familiar, alguien volvió a hacer aquella pregunta. Elena bajó la mirada. Javier notó cómo su sonrisa desaparecía y tomó su mano debajo de la mesa. Después respondió con calma. Nuestra familia ya existe porque Elena está conmigo. Si algún día llega un hijo será una bendición, pero ella nunca ha sido insuficiente. Aquellas palabras emocionaron a Elena, pero también hicieron crecer una pregunta dentro de ella. Si Javier era capaz de darle tanto amor, ¿no merecía también cumplir su sueño de ser padre? Una noche de invierno, Javier regresó tarde del taller. Encontró la cena preparada, pero Elena estaba más callada de lo habitual. Sobre la mesa había un sobre. ¿Qué es esto?, preguntó él. Elena respiró profundamente. Había pensado en ese momento durante semanas. Javier, quiero que seas feliz. Él la miró confundido. Ya soy feliz. Ella negó suavemente mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Quiero que tengas la oportunidad de vivir todo lo que siempre imaginaste. Quiero que puedas ser padre. Javier abrió el sobre. Cuando vio los documentos, comprendió lo que estaba ocurriendo. Era una separación. No sintió rabia, solo tristeza. Elena, ¿de verdad quieres alejarte de mí? Ella empezó a llorar. No, ese es el problema. Te quiero demasiado.
tanto que no quiero verte renunciar a una parte de tu felicidad por quedarte conmigo». Durante unos segundos Javier permaneció en silencio. Después dejó los papeles a un lado y se sentó junto a ella. ¿De verdad piensas que después de tantos años estoy contigo solamente porque espero tener un hijo? Elena no pudo responder. Él tomó sus manos. Yo no me casé con una posibilidad. No me casé con un futuro perfecto. Me casé contigo. Las lágrimas caían por el rostro de Elena. Pero otra persona podría darte lo que yo no puedo. Javier negó con ternura. Quizá otra persona podría darme un hijo, pero nadie podría darme nuestra historia. Aquella noche hablaron durante horas. Por primera vez Javier también confesó su propio dolor. Le contó que algunas noches imaginaba cómo sería escuchar una pequeña voz llamándolo papá, pero jamás había pensado que Elena fuera la culpable. «Esto nos pasó a los dos», le dijo. «No tienes que cargarlo tú sola». Desde aquella noche algo cambió. El problema no desapareció, pero dejaron de vivirlo separados. Volvieron a caminar por Sevilla los domingos. Volvieron a reír sin sentirse culpables. Y poco a poco aceptaron que quizá su familia sería diferente a la que imaginaron, pero no tendría menos amor. Entonces, cuando dejaron de esperar un milagro, ocurrió algo inesperado. Una mañana Elena despertó sintiéndose diferente. Al principio pensó que era cansancio, pero después de varios días decidió hacerse una prueba. Cuando vio el resultado, sus manos comenzaron a temblar. Después de 5 años, después de tantas esperanzas rotas, estaba embarazada. Cuando Javier llegó a casa, Elena lo esperaba con lágrimas en los ojos. No pudo decir nada. Solo le entregó la prueba. Javier la miró una vez, luego otra, como si necesitara asegurarse de que no era un sueño. ¿Es verdad? Elena asintió. Y después de mucho tiempo, ambos lloraron sin sentir tristeza. Aquella noche, Javier puso una mano sobre el vientre de Elena. Todavía no sabían si sería niño o niña. Todavía no habían elegido un nombre. Pero sabían algo. La persona que habían esperado durante años finalmente había encontrado el camino hacia ellos. Sin embargo, cuando Javier y Elena pensaban que la vida por fin les regalaba la felicidad que tanto habían deseado, no imaginaban que una nueva prueba estaba acercándose en silencio. Durante los meses siguientes, la pequeña casa de Javier y Elena volvió a llenarse de una alegría que hacía años no sentían. Las habitaciones que antes guardaban incertidumbre comenzaron a llenarse de planes, conversaciones y nuevos sueños. La pequeña silla de madera que Javier había construido años atrás ya no parecía un recuerdo de una larga espera. Ahora era una promesa. Cada noche, Javier ponía suavemente una mano sobre el vientre de Elena y hablaba con aquella pequeña vida que crecía dentro de ella. «Hola, pequeño. No sabes cuánto tiempo hemos esperado para conocerte». Elena sonreía. «Todavía no sabes si será niño». Javier respondía con ternura. «No importa. Solo quiero que sepa que ya es amado». Después de tantas pruebas, Elena empezó a dejar atrás aquella culpa que la había acompañado durante años. Ya no pensaba en lo que no había podido darle a Javier. Pensaba en todo lo que estaban a punto de vivir juntos. Unas semanas después, durante una revisión médica, descubrieron que tendrían un niño. Aquella tarde, caminaron por Sevilla hablando de nombres, aunque Elena ya tenía uno guardado en su corazón. «Lucas», dijo ella. Javier la miró. «¿Lucas?» Ella asintió mientras acariciaba su vientre. «Significa luz. Y creo que eso es exactamente lo que él ha traído a nuestra vida». Desde aquel día, Lucas dejó de ser un sueño. Se convirtió en parte de la familia. Javier comenzó a preparar su habitación y decidió construir él mismo la cuna. Como artesano había hecho muchos muebles, pero ninguno con tanto amor como aquel. Elena a veces lo observaba desde la puerta. «Parece que estás haciendo la pieza más importante de tu vida». Javier sonrió. «Lo es». Y ella sabía que no hablaba solamente de la cuna.
Hablaba de ellos, de la familia que habían construido. Pero cuando la felicidad parecía completa, aparecieron pequeñas señales que Elena intentó ignorar. Primero fue el cansancio, después algunas molestias más fuertes de lo normal. Pensaba que eran parte del embarazo y no quería preocupar a Javier, pero él conocía demasiado bien a su esposa. Una noche notó que intentaba ocultar cómo se sentía. Tomó su mano y dijo: «Elena, no tienes que fingir que estás bien para protegerme». Ella intentó sonreír. «No quiero que tengas miedo». Javier acarició su mano. «Tengo más miedo cuando intentas cargar con todo sola». Al día siguiente fueron al hospital. Creyeron que sería una revisión más. Pero aquella visita cambió sus vidas. El doctor Álvaro Vega pidió nuevas pruebas. Los días de espera parecieron eternos. Hasta que finalmente llegó la noticia que ninguno estaba preparado para escuchar. Elena tenía cáncer. Durante unos segundos, el silencio llenó la habitación. Después de tantos años esperando aquel milagro, la vida volvía a ponerlos frente a una prueba que nunca imaginaron. Javier sintió un miedo que jamás había conocido. Había soñado con ser padre durante mucho tiempo, pero había amado a Elena mucho antes de saber que Lucas existiría. Esa noche permaneció sentado junto a ella. Esta vez fue él quien no pudo esconder sus lágrimas. «Elena, he esperado mucho tiempo para conocer a nuestro hijo». Su voz tembló. «Pero todos mis sueños de futuro siempre empiezan contigo en ellos». Elena también lloró, porque entendía el dolor de Javier. Él quería protegerla a ella. Ella quería proteger a Lucas. Y por primera vez, el amor que compartían parecía ponerlos frente a dos miedos distintos. Entonces Elena tomó la mano de Javier y la colocó sobre su vientre. «Durante años pensé que nunca tendría la oportunidad de ser madre». Miró hacia donde Lucas crecía. Pero él llegó cuando menos lo esperábamos. Javier escuchó cada palabra mientras intentaba controlar su miedo. Elena continuó: «No quiero rendirme, Javier, pero tampoco quiero solamente traer a Lucas al mundo». Lo miró con una fuerza nueva. «Quiero verlo crecer. Quiero escuchar su primera palabra. Quiero estar aquí con vosotros». En ese momento Javier comprendió algo importante. Elena no estaba despidiéndose. Estaba encontrando una razón más grande para luchar. Desde aquel día dejaron de pensar solamente en lo que podían perder, y comenzaron a luchar por todo lo que todavía podían vivir. Cada revisión médica, cada decisión, cada día difícil, lo enfrentarían juntos. Aquella noche, antes de dormir, Elena sintió un pequeño movimiento en su vientre. Era Lucas. Sonrió emocionada y susurró: «Te esperé durante muchos años, mi pequeño. Ahora lucharemos juntos». Mientras Javier abrazaba a Elena, entendió que la prueba más difícil apenas comenzaba. Pero también supo que el amor que los había mantenido unidos sería ahora su mayor fuerza. Los días después de conocer la enfermedad no fueron fáciles para Javier y Elena. Durante mucho tiempo habían imaginado la llegada de Lucas, rodeada solo de alegría, preparativos y sueños de futuro. Pero la vida les había puesto delante un camino que ninguno de los dos esperaba. Aún así, había algo que la enfermedad no pudo cambiar. Seguían siendo un equipo. Javier aprendió a acompañar a Elena de una forma diferente. Ya no intentaba ocultar todos sus miedos para parecer fuerte. Simplemente estaba allí, en cada visita médica, en cada noche difícil y en cada momento en el que ella necesitaba recordar que no estaba sola. Al principio, Elena solo pensaba en proteger a Lucas. Después de tantos años esperando ser madre, su primer deseo era cuidar aquella pequeña vida que crecía dentro de ella. Pero una tarde, sentada en la habitación del bebé, algo cambió. Miró la cuna, la pequeña ropa preparada y todos esos detalles que Javier había colocado con tanta ilusión. Entonces imaginó momentos que nunca antes se había permitido soñar. Lucas dando sus primeros pasos, Lucas corriendo hacia ella, Lucas diciendo:
Mamá. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando Javier entró, la encontró en silencio. ¿Qué ocurre?, preguntó preocupado. Elena lo miró y respondió: creo que estaba equivocada. Él se acercó. ¿Equivocada? Ella tomó su mano. Pensaba que ser una buena madre significaba estar dispuesta a darlo todo por mi hijo. Hizo una pausa mientras miraba aquella habitación. Pero Lucas no solo necesita venir al mundo, también necesita una madre que luche por quedarse con él. Aquellas palabras fueron el regalo más grande que Javier podía recibir. Porque por primera vez desde el diagnóstico, vio algo diferente en los ojos de Elena. Ya no era solo preocupación, era esperanza. Desde aquel momento, Elena empezó a enfrentar cada día con otra mentalidad. Escuchaba a los médicos, aceptaba los cuidados necesarios y comenzó a creer que todavía quedaban muchos recuerdos por construir junto a su familia. Javier también aprendió algo importante. Durante años pensó que debía esconder su propio miedo para protegerla. Pero una noche, sentado junto a Elena, confesó: a veces tengo miedo. Ella acarició su mano. Yo también. Javier la miró. Elena sonrió suavemente. Pero tener miedo no significa que hayamos perdido. Desde entonces, dejaron de intentar ser invencibles. Solo intentaron ser una familia, con días buenos, con días difíciles, pero siempre avanzando. Cuando llegó el nacimiento de Lucas, Javier recordó todo el camino que habían recorrido. El día que conoció a Elena, la primera vez que soñaron con formar una familia, los años en los que pensaron que aquel momento nunca llegaría. Y entonces escuchó el sonido que cambió sus vidas. El llanto de su hijo. Lucas estaba allí. Después de tantos años de espera, el pequeño que había llegado cuando casi habían perdido la esperanza, finalmente estaba en sus brazos. Cuando colocaron a Lucas junto a Elena, ella miró su rostro y comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran las lágrimas de una mujer que acababa de descubrir una nueva razón para luchar. «Hola, mi pequeño Lucas», susurró. Javier se acercó y abrazó a los dos. Durante unos minutos no existió el miedo. Solo una familia que acababa de encontrarse. Mientras sostenía a su hijo, Elena comprendió algo que nunca olvidaría. Lucas no había llegado para hacer su despedida. Había llegado para darle una razón más fuerte para quedarse. Los días siguientes no fueron perfectos. Había revisiones médicas, había cansancio, había incertidumbre, pero también había momentos que Elena guardaba como pequeños milagros. La primera vez que Lucas apretó su dedo. La primera noche juntos en casa. La primera vez que vio a Javier dormir con su hijo en brazos. Cada instante le recordaba que todavía tenía mucho por vivir. Una tarde, Javier encontró a Elena escribiendo en un cuaderno. ¿Qué escribes? Ella sonrió. Cosas que quiero enseñarle a Lucas mientras crece. Javier entendió inmediatamente la diferencia. Antes aquel cuaderno habría parecido una despedida. Ahora era una promesa. La batalla aún no había terminado, y el camino todavía sería largo. Pero Elena tenía algo que antes no tenía. Una pequeña voz. Una pequeña mano sujetando la suya. Una razón cada día para seguir adelante. Y sin saberlo, aquel niño que todos querían proteger estaba empezando a convertirse también en la mayor fuerza de su madre. Los meses después del nacimiento de Lucas no fueron sencillos, pero fueron los meses en los que Elena descubrió una fuerza que nunca imaginó tener. Antes miraba al futuro con miedo. Ahora tenía una razón para luchar por él. La casa que durante años había estado llena de silencios y esperanzas, empezó a llenarse de sonidos nuevos. El llanto de Lucas por las noches. Sus primeras sonrisas. Sus pequeñas manos buscando las de sus padres. Para muchas personas eran momentos cotidianos. Para Elena eran pequeños regalos que durante años pensó que nunca recibiría. Pero el camino todavía no había terminado. Después del nacimiento de Lucas, Elena continuó con sus revisiones y tratamientos, siguiendo siempre las indicaciones de los médicos.
Había días buenos y también había días difíciles. Días en los que el cansancio era más fuerte de lo que quería admitir. En algunas ocasiones miraba a Javier sosteniendo a Lucas y sentía miedo de perderse todos esos momentos que acababan de comenzar. Una tarde, mientras descansaba en el sofá, una lágrima cayó por su rostro. Javier se sentó a su lado. ¿Qué ocurre? Elena miró a Lucas dormido. Esperé tantos años para tenerlo conmigo, y ahora tengo miedo de no poder ver todo lo que le queda por vivir. Javier no intentó decirle que no tuviera miedo. Sabía que aquel sentimiento era real. Solo tomó su mano y respondió. Lucas no necesita una madre que nunca tenga miedo. Necesita una madre que cada día elige seguir luchando. Aquellas palabras acompañaron a Elena durante los meses siguientes. Aprendió a tener paciencia con su propio cuerpo, a aceptar ayuda, a entender que ser fuerte no significaba nunca caer, sino encontrar motivos para levantarse otra vez. Cada pequeño avance se convirtió en una victoria. La primera vez que pudo dar un paseo largo con Lucas. La primera vez que volvió a reír sin pensar en la enfermedad. La primera vez que sintió que volvía a reconocerse. Un día, durante una revisión médica, el doctor Álvaro Vega observó los resultados con una sonrisa tranquila. Elena, tu cuerpo está respondiendo muy bien al tratamiento. Ella miró a Javier sin poder hablar. Durante mucho tiempo aquella habitación había sido un lugar de noticias difíciles. Ahora, por primera vez, también era un lugar de esperanza. El médico explicó que todavía necesitaban seguir cuidándose y que la recuperación era un proceso paso a paso. Pero los avances eran muy positivos. Javier apretó la mano de Elena. No era simplemente una buena noticia médica. Era el resultado de muchas mañanas levantándose aunque estuvieran cansados. De muchas lágrimas que nadie veía. De muchas veces en las que eligieron seguir adelante. Aquella tarde volvieron caminando lentamente por Sevilla, las mismas calles donde años atrás habían caminado en silencio después de recibir malas noticias. Ahora Lucas iba con ellos. La vida no había sido como la imaginaron, pero aún así, había encontrado una manera hermosa de sorprenderlos. ¿Sabes algo?, dijo Javier. Elena lo miró. Durante años pensé que solo estábamos esperando convertirnos en padres. Sonrió mirando a Lucas. Pero creo que todo este camino también nos enseñó a convertirnos en la familia que somos ahora. Elena apoyó la cabeza en su hombro. Sabía que la enfermedad había sido una de las pruebas más duras de su vida, pero también sabía que nunca había estado sola. Con el paso del tiempo, Lucas fue creciendo en un hogar donde el amor se demostraba con acciones. Veía a su padre cuidar de su familia. Veía a su madre valorar cada día como una oportunidad nueva. Y aunque todavía era pequeño para entender toda la historia, sentía algo más importante. Sabía que era amado. Una noche, mientras Elena observaba a Lucas dormir, recordó todos los momentos que la habían llevado hasta allí. El miedo, la espera, la incertidumbre. Pero también recordó cada mano que la sostuvo cuando más lo necesitaba. Entonces comprendió algo. Lucas nunca había sido el final de su historia. Tampoco había llegado para quitarle una parte de su vida. Había llegado para recordarle lo mucho que todavía quería vivir. Porque aquel niño no nació del miedo, nació del amor. Y su llegada no cerró un capítulo. Abrió el más hermoso de todos. 5 años después, la casa de Javier y Elena seguía estando en aquella tranquila calle de Sevilla, donde tantos recuerdos habían nacido. Las plantas del balcón continuaban creciendo. El aroma del café seguía apareciendo cada mañana. Pero ahora la casa tenía un sonido que durante años solo había existido en sus sueños. Los pasos de Lucas corriendo por el pasillo. Aquel niño que una vez parecía un milagro imposible llenaba cada rincón con preguntas, risas y una curiosidad que hacía sonreír a sus padres todos los días. Una mañana,
Lucas observó a Javier mientras preparaba el desayuno para la familia. Después de unos segundos preguntó, «Papá, ¿por qué siempre cuidas tanto de mamá?» Javier sonrió. Era una pregunta pequeña, pero detrás de la respuesta había toda una historia. Se agachó frente a su hijo y dijo, «Porque cuando amas a alguien de verdad, no solo estás a su lado cuando todo es fácil. También caminas con esa persona cuando llegan los días difíciles». Lucas escuchó aquellas palabras sin conocer todavía todo lo que sus padres habían vivido. Pero algún día lo entendería. Elena, que había escuchado la conversación desde la puerta, sonrió emocionada. La vida le había enseñado muchas cosas. Durante años pensó que no poder ser madre significaba que algo faltaba en ella. Pero con el tiempo comprendió que el valor de una persona no está en lo que puede o no puede conseguir. Está en la forma en que ama. Su salud había mejorado poco a poco gracias a los tratamientos, al cuidado médico y a la fuerza que encontraba cada día en su familia. Y nunca olvidó a todas las personas que la acompañaron cuando el camino parecía más oscuro. Por eso, ella y Javier decidieron transformar aquella experiencia en algo que pudiera ayudar a otros. Los fines de semana comenzaron a participar en actividades solidarias en Sevilla. Visitaban a familias que atravesaban momentos difíciles, acompañaban a personas que luchaban contra enfermedades y escuchaban a parejas que, como ellos años atrás, necesitaban recuperar un poco de esperanza. Elena nunca prometía que todos los problemas desaparecerían. Ella sabía mejor que nadie que algunas batallas necesitaban tiempo, paciencia y mucho valor. Solo compartía una lección que había aprendido. A veces no podemos elegir las pruebas que llegan a nuestra vida, pero sí podemos elegir cómo atravesarlas y a quién tomamos de la mano durante el camino. Javier seguía allí, como siempre. Y Lucas creció viendo que el amor no era solamente una palabra, era cuidar. Era escuchar, era quedarse. Una tarde, después de acompañar a sus padres en una actividad solidaria, Lucas miró a Elena con curiosidad. «Mamá, ¿por qué me llamasteis Lucas?» Elena miró a Javier y sonrió. Sabía que algún día llegaría aquella pregunta. Acarició el cabello de su hijo y respondió, «Porque Lucas significa luz. Y tú llegaste en un momento en el que necesitábamos recordar que incluso después de una noche muy larga, el sol puede volver a salir». Lucas sonrió. Todavía era pequeño para comprender todo el significado de aquellas palabras, pero podía sentir el amor detrás de ellas. Aquella noche, al volver a casa, cenaron juntos como cualquier otra familia. Mientras escuchaba a Lucas contar historias de su día, Elena vio algo que hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas. La pequeña silla de madera. La misma que Javier había construido cuando tener un hijo era solo un sueño lejano. Durante años estuvo vacía. Durante años esperó en silencio. Pero ahora Lucas estaba sentado allí, riendo, hablando, llenando aquel espacio que siempre había sido suyo. Elena tomó la mano de Javier bajo la mesa. No necesitaron decir nada. Ambos recordaron todo el camino recorrido. Las esperas, los miedos, las lágrimas. Y también todos los momentos en los que eligieron seguir adelante. La vida no les dio un camino perfecto. Les dio algo mucho más importante. Un camino que pudieron recorrer juntos. Y en aquella pequeña casa de Sevilla, una familia aprendió que los milagros no siempre llegan cuando los esperamos ni de la forma que imaginamos. A veces llegan después de la tormenta, cuando encontramos a alguien que está dispuesto a sostener nuestra mano hasta que vuelvan los días llenos de luz. La historia de Javier, Elena y Lucas nos recuerda que los momentos más difíciles también pueden revelar la fuerza más grande del corazón humano. A veces, una familia no se construye solo con días felices, sino con paciencia, perdón y personas que deciden quedarse cuando la vida se complica. Si esta historia llegó a tu corazón, escribe el número 1 en los comentarios. Si crees que podría mejorar, o quieres compartir otra opinión,
Escribe el número 0. Nos encantará leerte. Porque el verdadero amor no se mide por la perfección, sino por la capacidad de cuidar, perdonar y construir un nuevo hogar, incluso después de las tormentas. La bondad sincera puede cambiar caminos, y una oportunidad dada con amor puede ayudar a cualquier persona a volver a brillar. Personalmente, creo que todos necesitamos alguna vez una mano que no nos suelte, porque igual que una pequeña luz en una ventana oscura, un gesto de amor puede guiarnos en los momentos más difíciles. Esta es una historia adaptada con fines de reflexión e inspiración, creada para recordar el valor de la familia y la esperanza. Tómate un momento para pensar en las personas que siempre estuvieron a tu lado. Y si esta historia tocó tu corazón, puedes suscribirte al canal para seguir compartiendo juntos historias llenas de vida, amor y humanidad.